Buenas. Pues esta tarde hablaremos de Sergio Pininfarina, que realmente no se apellidaba así, pero bueno, tomó ese nombre, ese sobrenombre para su empresa, para la que estuvo trabajando, y en la que él fue uno de los diseñadores más importantes del siglo XX y que ha creado y ha fabricado o ha diseñado los sueños más importantes que hemos tenido la inmensa mayoría de nosotros, precisamente en ese siglo XX. La empresa no era suya, sino que la creó su tío, Giovanni Farina, lógicamente, y la fundó en 1930 y la fundó junto con su hermano, que era Battista Farina. Y Sergio era el hijo de Battista Farina. Se hicieron muy populares en su momento y debido a que el señor Battista era bastante corto, no de mente, sino de estatura, pues le apodaban el Pinin. Por lo tanto, juntó los dos nombres, el nombre oficial Farina, el apellido, y Pinin, que le hacía mucha gracia porque así llamaban a su padre. Se creó la enseña Pininfarina, que Pininfarina ha, bueno, diseñado varios vehículos de diferentes marcas, prácticamente todas italianas, ahora están casi englobadas en el grupo Stellantis, pero eran básicamente italianas. Estamos hablando de Abarth, estamos hablando de Fiat, estamos hablando de Alfa Romeo, estamos hablando de diferentes marcas, pues eso, italianas, pero la que más renombre le dio y que han utilizado los servicios de Pininfarina durante muchos más años que el resto ha sido Ferrari. En este caso fue Battista el que comenzó a trabajar de forma muy estrecha con Alfa Romeo o Fiat, diseñando auténticas joyas de colección como el conocido Alfa 8C 2300, del que ya os hablamos en esta página, o el Giulietta Spider, pero fue y es su vinculación con Ferrari lo que le ha dado prestigio y el reconocimiento mundial que tienen sus diseños hoy en día. Hasta la creación de su departamento de diseño en 2002, con el señor Stephenson, el Frank Stephenson que conocemos de McLaren actualmente a la cabeza, pues Ferrari solamente se concentraba en los motores y encargaba las carrocerías a fabricantes como Ghia, Touring, Vignale, y Enzo Ferrari pronto, el commendatore, pronto se fijó en los diseños del Farina, del famoso Farina, y comenzó a hacerle algunos encargos. El primer encargo y el primer prototipo para la marca fue el Ferrari 212 Inter Spider con un V12 de 170 caballos, pero el modelo que ha saltado a la fama y que ha consolidado su estrecha colaboración que perdura hasta nuestros días, pues fue el Ferrari 250 GT. Sergio, como tal, estudió ingeniería mecánica en la Universidad de Turín y se incorporó a la empresa de su tío en 1950. 10 años más tarde se convirtió en director general y en 1961 en consejero delegado, y en 1966, que ya falleció su padre, pues en presidente de la compañía. Vivió y sufrió todos los grandes logros y avances y transformaciones que acontecieron en su empresa durante toda su historia, desde la inauguración hasta el primer túnel de viento que construyó en Italia. El primer proyecto capitaneado por completo por Sergio Pininfarina, pero bueno, el Ferrari Dino 206 GT en su versión prototipo. Estaba muy orgulloso de aquel modelo y de haber convencido al mismísimo Commendatore, defensor del motor delantero, en colocar el motor del Dino, en este caso, en posición central trasera. Sus líneas maestras de diseño han marcado a los Ferrari de motor central en los últimos 40 años, y así que no lo debió hacer tan mal del todo. Por desgracia, nos abandonó un 3 de julio de 2012 el famoso Sergio Pininfarina, Farina en este caso, pero Pininfarina, el dueño de Pininfarina, el creador y diseñador que dio a la marca ese renombre
Y bueno, pues hizo a lo largo de su trayectoria, de su historia, diferentes vehículos que enumeraremos los más importantes en estos momentos. Pues enumeraremos al Alfa Romeo Dueto Spider de 1966, que pasó a la historia como el coche de Dustin Hoffman en El Graduado, en la película. Luego también tenemos otro mito de la carretera, que es el Alfa Romeo Giulietta Spider de 1956, que está diseñado y fabricado por Pininfarina y nació gracias al empeño de un importador americano. Uno de los coches que dieron mucha potencia a la marca y que dieron renombre fue el Cisitalia 202 de 1947, que marcó el inicio del diseño moderno y fue expuesto en el MoMA de Nueva York por este motivo. Luego también tenemos el Ferrari 250 SW de 1960, que para Stirling Moss, uno de los mejores pilotos de todos los tiempos, es el mejor coche de la historia. Luego también tenemos el Ferrari 500 Superfast de 1964, que montaba un V12 de 5 litros y 400 caballos. Luego también tenemos un coche que realmente no ha pasado a la producción, pero sí que ha pasado a la historia, que es el Ferrari Módulo de 1970, que es una de las joyas que tiene la colección familiar de Pininfarina. Y bueno, pues también tenemos el Ferrari 456 GT de 1994, que lo conocemos un poco más, que es un 2+2 plazas de Ferrari, es un mito para la época. Luego también tenemos el Ferrari 288 GTO del 84, que fue la base para el famoso F40, que conmemoraba el 40 aniversario de Enzo Ferrari, de Ferrari en este caso. Luego también tenemos otro mito de la carretera, que es el Ferrari Testarossa, también del 84, que es probablemente uno de los más reconocibles y el que conducía en blanco. No sé si era una réplica o era original, Don Johnson en Miami Beach. El auténtico, el genuino, tenía solamente un retrovisor en la parte izquierda, en la parte del conductor, que lo sepáis. Eso es una característica que tenía este Ferrari Testarossa. Luego también pues creó el Fiat 124 Spider de 1966, del cual se vendieron, que fue un éxito total, que se vendieron 200.000 unidades. Luego el Lancia Aurelia B20 del 51, que también fue bastante mito. Luego el Maserati Beefcake del 75, del 2005, que fue concebido para conmemorar el 75 aniversario de la marca de Italia, de Maserati en este caso. Luego también tenemos el Maserati A6 CGS del 53, que montaba un motor 2000 de 6 cilindros con 120 caballos y la verdad es que era muy bonito. Luego tenemos una vertiente americana, que era el Nash Healey, que no le conocemos aquí mucho, del 51, que era fruto de la colaboración entre las marcas Nash y Healey, o sea, en su momento. Luego también tenemos uno que es muy conocido, que seguramente le hayamos visto por ahí, que es el Peugeot 406 Coupé del 96, que es uno de los coupés más bellos y más vendidos que ha vendido alguna vez la marca francesa. Luego también tenemos un prototipo que era el Alfa Romeo Chanta, no sé cómo se pronuncia, que era un prototipo, que era un concepto, que estaba basado en el Mazda MX-5 y data del año 2010, me parece. Luego también tenemos el famoso, que luego ha pasado a la producción, pero el señor Pininfarina, Sergio, generó su prototipo, que era el Rolls Royce Drophead Coupé del 2009, en este caso, que era la interpretación que tenía la marca, Pininfarina, del máximo lujo que se podía tener en aquel momento. Luego también tenemos el Pininfarina Rosa del 2001, que es una evolución de los coches de competición de los años 50. Luego
la única unidad que existe, que es el Abarth 2000 Scorpio del 70, que está en Japón. Luego tenemos una vertiente urbana que también fue diseñada por Pininfarina, que es el concepto del 2011, que es un concepto urbano totalmente. Luego también tenemos Ferraris descapotables, como el 250 GT California del 57, que era muy bonito, realmente era muy bello. Luego coches populares que hemos visto por ahí, pero que no sabemos, que igual son de Pininfarina, pero que son muy bellos, como el Alfa Romeo GTV y en su vertiente descapotable Spider del 95. Luego también tenemos un concepto basado en el Ferrari Enzo, que hicieron en su momento, que era una sola unidad y que fue destinada a Estados Unidos del 2006, que se llamaba Ferrari P4/5, construido, como bien nos he dicho, con la base del Enzo, ¿vale? Y solamente existe una unidad en todo el mundo y está en Estados Unidos. Luego tenemos el Ferrari Pinin de 1980, que también es único. Y bueno, está construido como homenaje al padre de Sergio, en este caso. Luego también tenemos el Maserati Quattroporte, que es el más conocido. No es que sea más común, pero es más conocido. Quattroporte significa cuatro puertas en italiano. Y bueno, la versión moderna data del 2003. Luego ha habido diferentes actualizaciones, etcétera. Pero la versión que hizo Pininfarina era del 2003. Luego también tenemos, como por último, el Ferrari Mito del 89, que era un Ferrari espectacular que no se pensaba fabricar, pero llegó el sultán de Brunei y dijo, pues quiero muchas unidades, y bueno, pues lo tuvieron que fabricar. Así que realmente, bueno, pues no es único porque se fabricaron varios, pero realmente es espectacular. O sea, yo le veo y es espectacular, realmente. Y hasta aquí, pues básicamente todos los modelos más famosos que han fabricado diferentes marcas, pero que ha colaborado Pininfarina, el estudio Pininfarina, con sus dotes, con su arte, aunque él ya no era partícipe ni diseñador como tal, pues tuvo varias ideas. Hasta aquí todos los ejemplos, la mayoría de los ejemplos más conocidos y reconocidos de su obra y su arte.